Una de las armas más potentes del machismo en la ciencia y la tecnología es hacernos creer que nosotras somos las raras, que nosotras estamos invadiendo un espacio, que estamos solas en esto, que nosotras no pertenecemos. Me carga cuando se dice como vamos a incluir a las mujeres porque son minoría y es como, ¿what? Igual el que haya pocas mujeres en ciencia y tecnología nos habla no de que las mujeres somos el problema porque somos la minoría, sino de que nos habla de que hay un problema que es la brecha de género. Creo que el mayor problema de la academia hoy en día es su superioridad moral. Mientras más difícil se diga, ellos piensan que son más inteligentes y yo siento que mientras más manejas un tema, tienes posibilidades de explicarlo de la manera más sencilla posible. Para mí es súper importante que hablemos como de cómo nos reapropiamos de los espacios digitales. Creo que la ONU a veces uno se imagina que es como súper fome. Las juventudes sobre todo que hemos estado como en espacios del sistema de Naciones Unidas, yo creo que a todos nos termina enamorando un montón porque es como la cumbre de la diversidad. El discurso que di en la ONU lo di con el pelo de 2 colores, tenía rosado y morado. Allá no era tanto tema. La gente se enfocó mucho en lo que yo dije. Mientras yo estaba viviendo en la cumbre de la diversidad y la felicidad en la ONU, acá en Chile mi nombre se hizo trending topic, cómo fue con ese pelo a la ONU. Y que mi vestido era muy corto, que estaba gorda, que estaba muy flaca. ¿Por qué hablar como de la apariencia? Siento que habla mucho de la otra persona más que de uno mismo. Cuando después entraban las negociaciones, gente muy seca, años y años de experiencia, y nunca sentí que a mí me miraran en menos. Como que llevaba algo nuevo a la conversación. El hablar de temas de derechos digitales, por ejemplo, es algo que, al menos en esos espacios en los que estuve, era la única persona que lo levantaba. Estaban los talibanes y habían vetado a las niñas de ir a la escuela. No puedo creer que estoy aquí negociando para convencer a alguien de que las niñas tienen que ir al colegio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Donde Nace la Chispa. Estamos acá en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradecemos el espacio, agradecemos también a nuestros amigos de Good Friends Coffee que nos traen un rico cafecito para disfrutar durante la conversación. Y bueno, primero vamos a partir con el mensaje que nos llegó. Ay, bueno, tuvimos que hacerlo llegar. Viene llegando. Llegó un mensaje del futuro. Llegó, a ver, tíralo. Llegó accidentado. Llegó. Eso es lo importante, que llegó. Ya, vamos a leer lo que dice. Estamos en el año 2054. Estamos muy felices de contarles que la participación femenina en STEM por fin ha alcanzado la paridad de género. Esto es un gran avance porque hace 30 años las mujeres alcanzaban solo el 18% de la participación técnica. Hoy finalmente podemos decir que las ciencias son hechas para todos y para todas. Qué interesante, o sea, es el año 2054, o sea, quedan solamente como 30 años. ¿Te imaginas que sea eso posible? Yo creo que sí, porque ya hay gente que está trabajando en eso. De hecho, acá en Chile y en la región en particular, tenemos a una muy buena exponente. No sé si tú has escuchado hablar de Chica Rosadita. Es una Por ahí seca. alguien me ha hablado. Por ahí alguien nos contó. Bueno, sí, Valentina Muñoz, Muñoz Rabanal, también conocida como Chica Rosadita, es una activista digital, programadora y es la primera mujer latinoamericana nombrada defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. A su corta edad ya hackeó la discusión política, coescribiendo la Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Y fundó también la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, AMUJI. Esto con el objetivo, ¿no es cierto?, de potenciar el liderazgo juvenil femenino. Y también es autora del libro infantil Chica Rosadita y la Gran Hackathon. Es una voz imparable que demuestra en las aulas, en las redes y incluso en las Naciones Unidas que la juventud no es una sala de espera para cambiar la historia, sino que tenemos que actuar ahora. Así que bienvenida, Vale. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y primero queríamos partir preguntándote si nos puedes contar un poco más de ti, como lo que tú quieras
expresarnos? Ya, súper, sí. Oh, yo tengo mucho síndrome de la impostora. Me carga escuchar cómo hablar de mí misma. Yo sí, A todos nos pasa. ¿Sabes que es un tema que se ha repetido en todos los capítulos? ¿En serio? Sí. Menos mal. Sí, sí, no, terrible. Me carga cuando, por ejemplo, hay que dar una charla y te hablan primero como el currículum y después como más encima tengo que pararme. Yo así, no me miren. Ah. No, pero bueno, tengo 23 años, casi 24, cumplo en julio y estoy en mi último año de carrera de informática, ingeniería en informática en la Santa María. Así que soy tesista, estoy haciendo mi tesis trabajando con inteligencia artificial, así que lo estoy pasando pésimo, pero con algo que amo. Oye, vale, ¿y en qué momento decidiste o desde cuándo nació en ti el interés por las tecnologías, por todo esto? O sea, yo siento que la ciencia al menos es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Cuando yo era muy chica me acuerdo que como que me hice a mí misma un PowerPoint como con las eras de la Tierra, la era de los dinosaurios, como con la evolución, porque quería ser paleontóloga en esa época y me lo enseñé como sola, como con acceso a internet y fue como la primera vez que yo dije, oh, quiero ser científica y desde ahí como que yo siempre dije que quería carreras como relacionadas a la ciencia porque era como lo que más me llamaba la atención, esto de sentir que tienes el chance de descubrir, de preguntar, siempre fui muy preguntona y bueno, hay punto extra para mi mamá y mi papá que nunca me dijeron como, yo así como, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Nunca me dijeron como, porque sí, ¿por qué no? O, y ya, cállate, no, mi mamá era así como, no, vale, por esto. Siempre Yo hacía cadenas de preguntas y claro. sí. La paciencia de los padres. Sí, además que cuando yo era muy chica me encantaba leer, no teníamos tantos libros y cuando ya me leí todos los que teníamos, después mis papás me llevaban a la biblioteca de Santiago, que yo vivía allá, y pasábamos también me encantaba el Museo de Historia Natural, como... Qué Sí. bacán haber Interesante. tenido como esa nutrición desde chiquita. Sí, súper. Cuando yo era chica igual, bueno, yo soy un poquito más... Tengo más experiencia que ustedes, por decir así, pero yo también, cuando era chica, bien chica, me llegó un computador a mi casa porque mi papá es informático también, entonces trajo un computador y yo entonces muy chica jugaba al Paint y jugaba como al Pac-Man, a todas esas cosas y me gustaba harto, tengo el recuerdo, yo creo que habría tenido unos 10, 7 años, era bien pequeña para ese entonces, era como el 95, una cosa así. Jugaba ahí en disquete. Sí, po. En disquete, sí, Sí, po. po. Sí. ¿Verdad? Te caía un juego. Uno solo. Pero recuerdo esos momentos donde igual uno, bueno, era algo nuevo, porque antes, por ejemplo, uno escapaba de la realidad en el computador. Ahora uno va a la realidad a escapar del computador. Entonces, en ese entonces a mí me gustaba mucho dibujar y hacía cosas bien interesantes. Entonces, como que me recordó mucho al PowerPoint que hiciste. Sí, pues sí, brígido. De hecho, en esa época como que, claro, mi mamá tenía un computador con Windows XP. Como con ese fondo que es como un prado. Sí. Sí. Oye, vale, y en algún momento me nace mucho la curiosidad de saber si fue una decisión consciente ok, a mí me gusta la ciencia y a mí me gusta también el rosado y vamos a llenar de rosado la ciencia, o en verdad nunca te diste cuenta o fue algo como muy natural y solo mantuviste tu esencia. Fue algo muy natural al principio. Yo creo es que yo igual partí como mi carrera muy joven. Entonces yo a los 12 entré al Carmela Carvajal, liceo en Santiago, emblemático, y ahí tenían un taller de robótica. Y así yo empecé con mi camino de la programación. Y claro, después a los 14 ya estaba full metida en temas como de feminismo en la ciencia. Después a los 17 fundamos Amuji. Entonces todo fue como dándose... todo muy chica, y ahí yo era nomás. Y claro, desde ahí tenía el pelo rosado y además éramos 10.500 Valentinas en un colegio muy grande. Éramos 2 Valentina Muñoz en el colegio. Entonces, la forma de diferenciar era que yo era la Vale rosadita. Ya. Entonces, desde ahí siempre me decían como, no, es que ella es la rosadita. Eso lo encuentro súper interesante, ¿vale? Porque hay muchas mujeres que hoy en día trabajan en la ciencia que se dieron cuenta de que les gustaba la ciencia ya más grandes, entrando cuando decidieron qué estudiar o en la media. Pero siento que el que tú hayas descubierto eso pequeña, o sea, tenías 12 años, eras una adolescente, como que siento que
debe haber sido genial porque te permitió conocer este camino mientras también estabas conociendo quién eras tú. Entonces al final nunca fueron como dos caminos, sino que fue todo, lo fuiste integrando a lo que tú ya eras, ¿o no? Sí, yo me siento muy afortunada porque siento que, bueno, en general es difícil encontrar algo que te apasione tanto y el mundo está construido en un sistema en el que simplemente tenemos que ir y generar y producir más que disfrutar lo que uno hace. Terminamos viviendo para trabajar y no trabajando para vivir, entonces era así. No sé, siempre le doy vuelta a los dichos, pero eso. Entonces yo siento que... Ay, se me fue un poco la onda. ¿Qué estaba diciendo? Trabajando para vivir y vivir para trabajar. Siento que hubo un momento, sí, en el que cuando tenía que elegir mi carrera, que tuve como tantas opciones, y yo siempre, desde los como 9 años, yo dije, yo quiero ser hacker. Y después a los 12 descubrí que no podía ser hacker, pero podía ser programadora. Porque no existe la carrera de hackerología. Entonces dije... Próximamente. Nuestra escuela, Chispa Digital. La Chispa. Venga a tomar su curso de hacker. Sí, no, entonces ahí yo dije, ya tendré que estudiar informática, y como a los 12 ya lo tenía muy definido, y claro, llegan los 18 y es como, hay todo este mundo de posibilidades, y entré un poco en este bucle de preguntarme si amaba la programación porque realmente era lo que quería dedicarme el resto de mi vida, o si solo era algo que me apasionaba y que encontré y no supe más del mundo, o qué pasa si, no sé, igual muy autista de mi parte, pero yo decía, igual a los 18, a los 21, tú estás generando nuevas redes neuronales, entonces estás como desarrollando tu cerebro todavía, y hay cosas que, por ejemplo, a los 17 no te gusta comer y a los 21 te encanta. Y así mismo, ¿qué pasa si me voy a meter a algo que a los 18 es mi vida y en 3 años más resulta que mi cerebro evolucionó y ya no me gusta? Como que igual entré un poco en eso. Sí, pero igual te decidiste por programas. Sí, es que en realidad era una locura porque de verdad lo amo mucho. Entonces era como, estoy puro dando vueltas. Igual mis papás me decían, ya, ¿qué es lo peor? Te vaya a cambiar de carrera. La gente hace eso todo el tiempo. Sí, eso, es que a mí también me pasaba eso. Era muy, cuando uno es chico, como que tiene mucho el miedo de que piensa que uno va a estudiar una carrera y es la única carrera que va a hacer. Y al final después, cuando uno ya, no sé, pues yo cuando tenía 26 años me di cuenta que la gente no solo estudiaba una carrera, sino que podía ir haciendo más cosas y no un estilo nomás, sino más, y también podía cambiar, y eso no era malo. Entonces yo soy la hija mayor. Yo tengo 4 hermanos, somos 5. Entonces, yo también fui como muy, no sé, pues, derecho a estudiar lo que tenía que estudiar y siempre. Pero después a mis hermanos les decía así como, ustedes estudian, si se equivocan, intentan de nuevo, no va a pasar nada. Claro. Las mujeres igual tenemos mucho más miedo, creo yo, a equivocarnos. Como que existe un castigo muy constante a que tienes que hacer las cosas bien y a la primera. Y a mí me pasó que, claro, a los 18 yo igual ya tenía como mucho peso, muchos ojos, mucho público hacia mí. Claro. Entonces yo le decía a mi mamá, yo ya tenía LinkedIn a los 18. Literalmente yo le decía, eres la que sale del colegio con 5 años de experiencia laboral. Tú eras ella, yo era esa. Entonces era como, oye, es que ahora todo el mundo va a estar preguntándose qué entré a estudiar, y si elijo mal, todo el mundo va a saber que me cambié de carrera y todo el mundo va a saber que fracasé, y era como un ciclo enorme, y tenía 18. Sí, po. Oye, y de hecho eso mismo te quería preguntar, ¿cómo lidias con toda esa exposición? Porque claro, tu trabajo igual es aún no de divulgación, porque todavía estás estudiando, me imagino. O sea, no divulgas estudios científicos, pero sí haces mucha divulgación de otras cosas. ¿Cómo lidias con esa exposición? Porque claro, el Internet es un lugar muy bueno, pero también es un lugar muy oscuro. Sí. Algo que, por ejemplo, bueno, desde muy chica me pasó eso, que tenía que lograr esta diferencia entre quién soy yo y quién es Chica Rosadita, y no dejarte consumir por el personaje de cierta forma, y que las redes sociales no sean tu vida, pero creo que es algo que nos pasa un poco a todos en esta generación, como de que te atrapas, vas a ver un reel de 30 segundos y terminas 2 horas tirada en la cama como viendo cosas. Yo creo que eso era lo que más me preocupaba al principio, y últimamente, ahora que estoy como más grande, me pasa que hay mucha sexualización. Entonces, siempre llega algún comentario en videos que son de programación, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, y llega alguien hablando de, no sé, mis tetas.
Y es como, ay, qué hermosa. O como alguien se enfocó realmente en el video y es como, ¿para qué? Como que te das cuenta de que al final, y eso es lo que me hizo meterme en el área del esteminismo, como estemifeminismo, tú te das cuenta de que en realidad en el espacio digital no hay nada nuevo, por así decirlo. Todo lo que tú conocías del mundo real, del mundo físico, lo bueno y lo malo, se traspasa al espacio digital, y entre esas cosas son las dinámicas machistas, sexistas, y es como que va evolucionando con el pasar del tiempo, entonces es parte de igual. Qué heavy, qué lata. O sea, Sí. subir un video y a mí igual me pasa, como que no, por ejemplo, ir a un evento formal y, por ejemplo, yo no puedo ir con un Beatle, ¿cachai? Porque se me nota demasiada mi situación frontal y me da vergüenza porque no te miran a la cara, ¿cachai? No Es te toman en terrible. serio. Al tiro te hacen, ay, qué vulgar. Y no, solo soy tetona nomás, como que no... Sí, no... pues a mí, la verdad, mis amigas y mi familia, mis papás, son como mi red de apoyo fundamental en esas cosas, de tu cable a tierra, momentos en que, no sé, igual se me iban un poco los humos a la cabeza cuando era muy, muy chica, y mis papás eran así como, no vale, tú vienes de un contexto humilde y te tienes que mantener humilde el resto de tu vida, así seas la persona más famosa del mundo o ganes mucha, mucha plata. Entonces eso me sirvió mucho, y con las redes sociales me sirve harto las amigas, siento que son lo que te salva la vida, la verdad. Sí. Igual he visto en tu perfil que usas harto como el humor y los memes para comunicar. Eso me gusta mucho porque siento que lo acerca. Lo hace, como que siento que la ciencia y la tecnología está como aquí. Aquí como sobre todo a las niñas como que se le intenta como apartar de ese mundo y eso siento que ¿tú crees que la academia a veces es demasiado seria? Y por eso también te gusta usar como este lenguaje más cercano. Creo que el mayor problema de la academia hoy en día es su superioridad moral. Creo que empiezan y mientras más difícil se diga, ellos piensan que son más inteligentes, y yo siento que mientras más manejas un tema, tienes posibilidades de explicarlo de la manera más sencilla posible. Yo digo, ¿para qué se enredan tanto? Cuando se enredan tanto, yo digo, no sabe de lo que está hablando. Como en realidad se enreda porque no lo entiende lo suficiente como para explicarlo sencillo. Y para mí es súper importante que hablemos como de cómo nos reapropiamos de los espacios digitales, porque... Claro, nace, no sé, por ejemplo, TikTok muy previo a la pandemia, y se crea una especie de adicción y de sobreconsumo de contenido basura, y decimos, ¿cómo podemos hacer que los espacios vuelvan a ser nuestros y vuelvan a ser positivos? Entonces, para mí es un poco eso, es el sentir que vuelvo a tomar el control de mi vida en un espacio digital que me estaba sobreconsumiendo, y creo que también es súper interesante para mí misma el ver cómo a la gente le encanta este contenido como más sencillo, más lúdico. Sí, y yo me atrapaba muchísimo, como que me demoraba horas en hacer un reel, edito súper lento, yo no soy alguien que diga, tengo talento para esto, no, para nada. Entonces, como que me esfuerzo mucho y me demoro mucho, y el último tiempo me he enfocado más en pasarlo bien. Sentía que estaba usando mis redes como solo para trabajar, y yo decía, ya, esto igual es Instagram, no es LinkedIn, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Entonces empecé a subir más reels que eran como, ya, si yo fuera más Valentina y menos chica rosadita, ¿de qué me reiría? ¿O qué estaría hablando ahora? Y como que, claro, y mis amigos me decían, porque yo me decía, no tengo como Instagram privado. Claro. Como no me da. Entonces, mis amigos me decían que bacán, como que igual me dan ganas de ver más de Bali en Chica Rosadita, y ha funcionado bien. Qué bacán. Sí, yo te sigo. Gracias. Sí, igual. De hecho, cuando conocí a tu mamá fue como, soy fan de tu hija. Me encanta. Me dio mucho cringe después, pero bueno. Sí. Oye, vale, y ya pasando a temas más serios. No, hablemos del ego. No, sí, está bien, vamos, perdón. Oye, y fuera del deseo, Lego, como que siento que igual acerca mucho esa sensación de construir, que se nos quita mucho a la niña. O sea, a mí jamás me dieron un set de herramientas que a mi hermano le regalaron desde los 4 años, ¿cachai? Yo las aprendí a usar igual porque me tiché siempre, pero como que siento que, claro, esas figuritas que a veces igual vienen como con estéticas más amigables para niñas,
creo que igual te empieza a desarrollar como el pensamiento como lógico. Sí, espacial, sobre todo, el entender como el entorno, el ubicarte, el pensar también como en procesos, yo siento que es la base de todo. Muchas veces me escriben como, hola, sí, no sé, recomiéndame cómo aprender a programar, pero enfocado a tales edades y no sé qué. Yo siempre parto por el pensamiento computacional, que al final no importa si tú partes con Python, con Java, con C, como al final todos se basan en el mismo tipo de pensamiento. Es como aprender a manejar. Tú no necesitas aprender a manejar un Jeep y luego aprender a manejar un Mazda y luego aprender a... No, pues. Tú aprendes a manejar porque es la técnica, la práctica, la habilidad, y en base a eso tú después te adaptas al contexto. Y pasa lo mismo con la programación. Al final tú tienes que aprender cómo funciona tu cabeza de manera distinta para dar una serie de instrucciones que lleguen a un resultado final. Sí, bueno, yo estudié informática también. Sí. Y tengo que decir algo, o sea, a mí me costó mucho... Confesiones de... a mí me costó mucho aprender a programar, mucho. Y yo estaba en 5º año y yo, bueno, programaba, pero no entendía la lógica. De verdad que no la entendía. Yo decía, ¿por qué no me resulta nada? Y me costaba caleta, no sé, pues me acuerdo que lenguajes de programación como 3 veces, me gustaba. Pero me acuerdo que en 5º año tomé el ramo de inteligencia artificial. Pero en ese entonces no era como la inteligencia artificial de ahora. Era un sistema de programación solamente if y then. O sea, si pasa esto, entonces esto. Y empecé a programar y programar, y de repente me di cuenta que había escrito 5.000 líneas. Y ahí se me hizo clic y dije, esto es programar. Así como, si necesito esto, entonces necesito esto otro. Y dije, pucha, me hubiera sacado puro 100. Es que es una maravilla cuando uno lo entiende así. Sí. A mí me pasó al revés, pero porque como que aprendí a programar chica, como a los 12 años aprendí a programar, pero en Lego, que era como programación en bloque, como lo que ahora es Scratch. Sí. Y después aprendí como a los 14 Java. Entonces después cuando entré a la U me enseñaron Python y para mí era el cielo, porque Python. Java te falta un punto. Es terrible, ¿o no? Al final de cada línea, por ejemplo, tienes que tener un punto y una coma. Sí. Entonces de repente tienes códigos de 5.000 líneas y no te corre y es un punto y una coma en la línea 1000. Sí. En cambio Python es una... Yo siempre le digo, le daría un hijo a Python. Yo tengo después la Dani con serpentitas. Sí, te imaginas. Bueno, de hecho, yo el único lenguaje que aprendí a programar fue Python, porque yo soy industrial, así que no... Es que es súper intuitivo, porque es de estos lenguajes que son de... ¿Cómo es que se llama? Es como hablamiento natural, que le dicen con una forma más técnica, claro. Podríamos hacer un programa de... O sea, un programa... ¿Cómo se llama? Un lenguaje de programación de chileno, ¿te imaginas? Yo siento que eso falta, algo más latino, sí. Exacto, así como, bueno, entonces ahora sí, vos. Sí, vos, síganle. Sí, que en vez de go sea lanzar. Lanza. Vos dale. Vos dale. Ya. Y con memes, ¿te imaginas? Y así como, se me pasó. Sí. Oye, ¿y en qué momento te diste cuenta, cuando empezaste a aprender a programar, te diste cuenta que se podían hacer muchas cosas? Como ¿cuándo comprendiste el potencial de la programación? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta, ¿no? ¡Qué pregunta! Sí, wow. Creo que no entendía muy bien la línea entre la diferencia de hacer cosas como solo con programación y cosas que sean integrales. Y creo que eso me hizo muy bien en el fondo. Yo entré en un taller de robótica, entonces yo era como una pieza chiquitita en un equipo completo. Y de hecho, mis compañeras de robótica, que todavía hablamos, siempre me agarran para el hueveo porque me dicen, es que esta gente no sabe que tú eras pésima construyendo robots. Como yo hacía unas cosas horribles y no, pésimo. Pero claro, como que esto me ayudó a entender que los proyectos se solucionan de forma multidisciplinaria. Entonces, para mí, la programación era una pequeña parte que podía lograrlo todo. Claro. Como solo necesito encontrar amigos que sepan hacer algo distinto a mí y podemos juntarnos y lograrlo todo. Entonces, nunca vi como mucho el límite de qué logra y qué no logra la programación. Y eso me ha ayudado harto como en la vida y creo que por lo mismo he logrado como establecer avances que sean no solo científicos sino también sociales, pensando en que no tengo como en mi cerebro esa dicotomía como de no tienes que elegir como entre lo científico y lo humanista, que te lo hacen en el colegio además, que encuentro que es entrenar tu cerebro como de forma catastrófica. En cuarto medio, o sea, en la media. Sí, pues sí.
Sí. Yo elegí Sí, matemático, Sí, así yo. que no sé hablar. Yo elegí físico-matemático. Yo igual. Sí. Anda a preguntarme algo de física. Anda que te haga un diagrama cuerpo libre, ¿no? Oh, yo no puedo creer que hace 2 años yo sabía hacer integrales, derivadas, no. Sí. No sé dónde quedó todo eso. Same feeling. No, hay un Sí. meme que dice así como hoy día, no sé, por el 10º año en que no ocupo el Trinomio cuadrado. eso. El Pitágoras, no sé, y es como tanto que aprendimos eso y ahora no se necesita para nada. Ya, a ver, voy a hacer una pendiente. No sé. A pura tabla de 3. Era todo lo que necesitaba. Claro. Y ahora hago esos cálculos para sacar, no sé, nada. Oye, vale, y siguiendo un poco como con tu carrera, no informática, sino con la otra que es mi favorita, que es tu carrera política, por decirlo así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue entrar a la ONU y llegar con tanto color? Me imagino que debe haber sido un lugar muy gris. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo te sentiste? Era un lugar muy diverso. Yo siento que no era tan gris. Creo que la ONU a veces uno se imagina que es como súper fome, ¿Seria? Ya. ¿sí? Y las juventudes, sobre todo, que hemos estado como en espacios del sistema de Naciones Unidas, yo creo que a todos nos termina enamorando un montón porque es como la cumbre de la diversidad. Entonces, claro, yo no era la única persona que estuviera como vestida con colores, no era la única mujer, no era la única persona más joven. Creo que tiene más que ver como con los cargos que uno logra alcanzar. En esos espacios ya sí era más difícil, como... bueno, sí fui la única, creo que llevo con el pelo rosado. Encima, el discurso que di en la ONU lo di con el pelo de 2 colores. Tenía rosado y morado. Amo. Yo encuentro brígido que allá no era tanto tema. La gente se enfocó mucho en lo que yo dije, la gente estaba súper admirada, tuvimos conversaciones maravillosas, llegamos a acuerdos, creé redes, pero muy potentes y nadie estaba como pensando en eso. En realidad era como ay, te ves estupenda, en la parte en que dijiste tal, y era como muy natural. Lo que me llama la atención es que mientras yo estaba viviendo en la cumbre de la diversidad y la felicidad en la ONU, acá en Chile mi nombre se hizo trending topic en Twitter y la gente estaba obsesionada con cómo fue con ese pelo a la ONU y que mi vestido era muy corto, que estaba gorda, que estaba muy flaca. Todo. Sí. Entonces, al final, yo siento que eso habla mucho de nosotros como chilenos, que siempre se dice que los chilenos somos chaqueteros, y es verdad, igual. Sí. Entonces, habla mucho de nosotros de cómo, lo iba a decir de una forma muy fea, como no es la bajeza del comentario, es como el bajo nivel de la conversación al que se llega. En vez de, yo decía, pucha, reclámame como, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, o yo lo habría hecho de otra forma. ¿Por qué hablar como de la apariencia? Siento que habla mucho de la otra persona más que de uno mismo. Y ahí en ese momento no dijiste como, oh, qué lata, ¿por qué me metí en esto? O... No, para nada. O sea, me atrapé mucho, me puse a llorar en la ONU. No. Me fui al baño y videollamé a mi mejor amiga. Y ella me decía como, amiga, está ahí en Nueva York. Llorando en Nueva York. Y ellos están pelándote en el baño de su casa. Ellos viven ahí en Nueva York. Para ellos no es nuevo. No, pues los chilenos. Los chilenos, sí, perdón. Me Sí. desubiqué. No, Es como- entonces era como amiga, da lo mismo, como tú empieza como a relajarte con esas cosas, a disfrutar tus momentos, a vivir la vida como sin pensar como en el resto, porque estoy como en un nivel distinto. Mi amiga tirándome así muchas flores, y creo que eso igual me ayudó, como el sentir eso en ese momento me ayudó porque fue como de las primeras cosas que vivía al entrar a ese cargo. Fue como mi ingreso. Entonces Claro. después ya todo no era tan terrible. Incluso, no sé, como cuando después entraban las negociaciones, a mí me llamaba mucho la atención porque, claro, negociaban con nosotros los defensores y con las personas que estaban a cargo, que eran de partnership, de un montón de cosas. Gente muy seca, años y años de experiencia, y nunca sentí que a mí me miraran en menos, porque yo igual lograba defenderme lo suficiente como que llevaba algo nuevo a la conversación. El hablar de temas de derechos digitales, por ejemplo, es algo que, al menos en esos espacios en los que estuve, era la única persona que lo levantaba, y muchas veces era como, ¿pero qué son los derechos digitales? Y la gente quedaba así. Una vez nomás me pasó que, claro, negociando como con la misión de Irán,
de Afganistán, como así, de ese tipo. Creo que fue, no me acuerdo si fue Irán o Afganistán, pero acababan de tener como un cambio en el gobierno, entonces estaban los talibanes y habían vetado a las niñas de ir a la escuela. Y fue muy bizarra esa reunión porque era como, no puedo creer que estoy aquí negociando para convencer a alguien de que las niñas tienen que ir al colegio. Era como, wow. Y ahí sí me sentí un poco incómoda, pero era porque ellos te miraban muy como, cállate mujer, tú no tienes por qué estar hablando. Los iraníes. Sí. Pero son los mismos que no quieren que... Pero es que por eso, entonces ahí me di cuenta de que en realidad tiene que ver mucho con la cultura. Entonces, Claro. como estabas en estos espacios que eran de culturas muy diversas y de personas que están pensando también en la inclusión, en el multilateralismo, sus posturas son muy distintas. Claro. En cambio, si tú te mueves a otro contexto, como personas que tienen religiones distintas, que tienen culturas, que tienen una historia de país que es muy diferente, es normal que esas personas tengan estos como topes al momento de hablar contigo. Claro. Y, Sí. y ahí quería como preguntarte un poco por el símil, porque siento que la ONU, Bills y Pap, todos diversos, todos hermosos, todos inteligentes, pero después llegaste a Chile. Y yo creo que, no sé si acá tuviste como ese mismo, no sé, quiero decir como, no sé si acá se te tomó tan en serio. ¿Qué crees tú? La verdad, yo siento que una vez que tuve esa posibilidad y que, claro, yo sentía que en Chile no se nos tomaba en serio desde nunca, porque a los niños en general, niños, niñas y adolescentes, no se les incluye en la conversación, siempre es como un cupo de favor, un cupo para la foto, porque hay que hacerlo, no para la negociación como tal. Entonces sentí que estaba peleando con una pared. Entonces dije, me voy a saltar a todo esto y voy a dedicarme a donde sí creo que las cosas pueden empezar a hacer cambios. Y ahí fue cuando también como que dejé un poco la fundación de Muji, dejé que las nuevas generaciones de mujeres jóvenes se hicieran más parte y yo me fui enfocando también más en otro tipo de negociaciones, como por ejemplo en esa época estábamos primero levantando la Cumbre del Futuro. Y en la Cumbre del Futuro logramos que de hecho se hicieran los primeros acuerdos en torno a derechos digitales. Entonces yo dije, acá tengo una posibilidad de hacer algo real con gente que me está escuchando en espacios que sí tienen incidencia política directa en la vida de la gente y que no se estaba dando acá. Claro, claro, igual eso, siento que igual tuviste que buscar la forma o por dónde. Como Sí, que... sí, y tampoco quería invadir espacios que yo sentía que ya no eran tan necesarios para mí. Por ejemplo, yo soy muy crítica de eso, no me gusta cuando la gente abarca todos los espacios posibles solamente porque quieren estar ahí, solo porque quieren reconocimiento. Creo que así no funciona el activismo, al menos para mí. Entonces llegó un punto en el que yo decía, tengo este espacio, que tampoco se lo van a dar a nadie más en este tiempo en el que yo esté. Entonces, tengo la posibilidad de que ese espacio se abra a más personas, que este espacio sea mucho más permanente, que sea más diverso, que sea con más juventudes, y quise enfocarme en eso. Y por lo mismo traté de, en Chile, dejar que los pocos cupos, los pocos espacios que se dan a las juventudes fueran para personas que no tienen ese chance de ir y decir como me voy a otro lado que me escuchen. No, entonces... Esas personas tienen muy pocos cupos, se los están peleando todo el tiempo. En Chile no hay financiamiento, en Chile no hay apoyos. Entonces, esos espacios creo que es importante que hagamos que sean para el resto de las personas también. Claro. Porque la juventud igual es súper importante, o sea, yo creo principalmente que es la base de todo. O sea, cuando uno mientras es más joven, uno está sentando las bases de lo que va a ser en el futuro. Entonces, igual es importante tomarlos en cuenta. Creo que, Sí. que le falta eso. Bueno, es que faltan muchas cosas en Chile, Es pero que- también hay que olvidar a los jóvenes, los niños, los jóvenes. Sí, es como ustedes partieron la conversación hablando, por ejemplo, de que en 2054 dijeron. Sí, Ya, eso serían 28 años. Más o menos. Entonces, pensando que en 28 años hubiese equidad de género, ¿a quién impacta realmente eso? a los niños. A las generaciones más jóvenes. O sea, si tú piensas, no sé, en personas que tengan 60, 70 años, pucha, perdón, pero en 28 años yo no sé si van a estar acá para ver ese mundo. Además, si somos más concretos, al menos hace
3 años estaba este estudio de la UNESCO que decía que la brecha de género se iba a cerrar en 135 años. O sea, pensar en 28 es una maravilla. Que somos positivas. Sí, de pues hecho, sería genial. de hecho, cuando escribimos el mensaje, la Dani me dijo, 2054. Y yo, bueno, hay que Sí. tener fe. Sí. ¿Qué tanto? Exacto. Hay que decretarlo. Se Manifestando. decreta, se manifiesta. La ciencia de la manifestación. Con esto Un la vamos a ir ritual. a quemar y enterrar en la tierra. Claro, con En la luna. cuarzo, con cuarzo. También quería mencionar que igual hace mucho tiempo, o sea, a ver, es que es tan interesante todo esto que viene con las cosas digitales, como la chispa digital. Ah. No, pero los derechos digitales, la nueva ley de protección de datos, estas son cosas que no se hablaban hace 2, 3 años, ni Sí, menos pues. hace muchos años cuando tú empezaste a moverte en este mundo. Ahora sobre todo, acá por lo menos en Chile, no es tanto, o sea, es igual, yo creo que todos tienen conversaciones de IA. No quiero hablar de IA. Pero no, sí, amo la IA. Es que si alguien me ve, amo la IA. Pero me refiero a que ahora es súper importante los derechos digitales. Súper importante porque todo va a estar más digital, la IA viene súper fuerte, entonces es algo que ahora está tomándose recién en cuenta y ni siquiera tanto en Chile, porque afuera en el resto del mundo es algo súper importante y como que siento que acá deberíamos ponerle un poquito más, hay que darle más. Sí, pues, y parte también desde que la gente no tiene mucha información al respecto. Por eso yo creo que la divulgación científica es tan importante, porque ¿cómo hacemos que la gente se haga parte de una discusión en la que no está entendiendo nada? Como que Exacto. hablarles en un idioma completamente distinto. Entonces, creo que es importante que la gente no solo sepa cómo manejar estas habilidades, sino que también entiendan las implicancias que eso tiene. Mucha gente dice como yo quiero aprender a usar IA para usarlo en todo, y yo como no, por favor, como el planeta, hablemos del agua, No, hablemos chicas, de yo los estoy data chata de la centers. IA, les juro. Yo igual la uso, pero estoy chata porque... A mí me cargan los dibujos, Es todos que los dibujos estoy son chata iguales. de ir a espacio en donde todo y no me causa y no me es casualidad que sean varones los que quieran reemplazar todas las tareas con una IA. Entonces es como ¿hasta dónde? Como quieres no sé, ya yo me pongo súper el Hater. comunismo. Hay bandera roja de mi- No, pero es que a mí me Sacando la pasa bandera. que siento que hay varones que de verdad tienen esta idea de reemplazar puestos de trabajo con la IA y especifico en varones porque ha sido mi experiencia. Yo nunca he escuchado a una chica hablar de con esta IA reemplacé a 3 de mis trabajadores, pero sí he escuchado a varones hablar eso y lo escucho mucho, como más de lo que me mucho más de lo que me gustaría. Es que siempre va a ser una conversación social también, po. Claro. Sí. Es un ámbito social, es algo que está impactando a todas las personas, ya sea las personas que lo utilizan, las personas que están en las empresas con trabajadores, pero también a las personas que no lo conocen, o sea, por ejemplo, a los adultos mayores, las personas que no tienen acceso y que lo escuchan y que va más a ellos va como el miedo, porque, por ejemplo, típico que, no sé, mi mamá me dijo el otro día, oye, Daniela, va a haber un apagón como la pandemia, ¿es verdad? Y también me lo dijo otra señora más, y yo busqué en internet y dije, no, mamá, eso no va a pasar. Entonces, como yo siempre les digo a las personas, no confíen en todo lo que ven, entonces, o todo lo que escuchan, entonces, como, es algo que impacta a todo y es complejo. Sí. Ya. Oye, vale, y Como hablando que, como de esa misma, es que sí, Claro. eso mismo Así quiero tocar, como que uno igual se cansa, ¿o no? Como Yo que llega, sí. Sí. llega un punto en el que está ahí chata, como que, francamente, que se acabe. Sí, por hasta favor. alguien sabe hasta cuándo. Uy, no sé, preguntémosle a la ley. Renuncia. Me voy. Así como, No, pero- no sé cuándo, no sé qué va a pasar, no sé el futuro, pero el DeLorean sí lo sabe. DeLorean, ¿hasta cuándo? Oye, no, pero Vale, te quería preguntar cómo así para seguir teniendo energía. O sea, yo sé que eres joven. Yo a tu edad todavía tenía energía. Estaba haciendo muchas cosas en ese momento de mi vida, pero igual te debes agotar. O sea, las redes sociales te deben agotar un montón. ¿Qué es lo que te mantiene esa chispa encendida? Wow. Muchas cosas.
Mis amigas siempre son como un pilar fundamental cuando pienso como, bueno, esto ya no doy más, en realidad el mundo no cambia y es como, siempre voy a tratar de seguir luchando pensando en hacer un mundo mejor para ellas. Para mí también, pensándolo así, para, no sé, mis primos, mis primas. Creo que el mundo se construye de cosas mucho más pequeñas de lo que pensamos, entonces pequeños cambios sí cambian la realidad de la gente, sobre todo cuando hablamos de trabajo comunitario. Entonces, eso mantiene mi chispa siempre encendida, pero creo que también es importante como ser consciente de que tu cuerpo y tu mente es tu herramienta de trabajo. Entonces, para mí, eso ha sido fundamental, porque además soy autista, entonces me da como burnout y me descargo y no quiero nada con nadie. Y también tengo discapacidad física, entonces a veces, por más que tenga la chispa así en llamas, no puedo. Mi cuerpo dice, no, hoy día no, mañana tampoco, una semana no. Entonces, creo que es importante que uno tenga la capacidad de parar y de entender que puedes hacerlo todo, pero no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Sí. Qué buena frase esa. Sí, qué buena frase. ¿Verdad? Sí. Y para ir cerrando, me gustaría preguntarte si tienes alguna recomendación a las niñas, adolescentes, a las mujeres, madres, de algo que puedan ver, un libro, una película, seguir a alguien, bueno, obviamente sí, a una chica rosadita, pero alguna divulgadora, algo que tú creas que pueda encender esta chispa o que pueda motivarlas a seguir la carrera STEM. Puede ser un libro también. Sí, puedo recomendar mi libro. Sí, de hecho, sí. Chica Rosadita y la Granja Catón cuenta la historia precisamente de Rosita, que es una niña que quiere dedicarse a la ciencia y la tecnología, pero se encuentra con esta barrera en que le dicen que eso es para niños. Y tiene que buscar la forma de lograr que su sueño no sea tan lejano y hacer un cambio en su entorno directo, y para eso hace su propio taller de programación. Entonces, es como una autobiografía. No, tiene como cosas mías, cosas de amigas. Igual tener amigas en el mundo de la ciencia hace que todas tengamos como historias muy compartidas, como que no suele pasar que es como, ay, a mí también, o yo también. Y es como... Es muy importante, sorry que te interrumpa, pero es que todas nuestras invitadas hasta el momento han hablado de la importancia de las redes de apoyo. Sí, de las amigas, sí. Y de las amigas en particular. Y yo creo que eso también es un motivo muy importante por el cual cada vez más mujeres deben participar, porque esas redes de apoyo se construyen entre nosotras. Sí, y porque creo que una de las armas más potentes del machismo en la ciencia y la tecnología es hacernos creer que nosotras somos las raras, que nosotras estamos invadiendo un espacio, que estamos solas en esto, que nosotras no pertenecemos, cuando en realidad después uno se pone a ver a su entorno, a ver a su alrededor, y que el mundo es enorme y que no somos tan pocas. Sí. Entonces, al final, somos el otro día del mundo. Es que de hecho sí, el otro día puse un reel como hablando de que me carga cuando se dice como vamos a incluir a las mujeres porque son minoría, y es como, ¿what? Como, minoría tú, como somos el 51, entonces... Yo ahí estuve peleando en los comentarios de tu reel, es que hoy los varones... Y la gente tampoco entiende la ironía en eso, no estoy diciendo que no hay que incluir mujeres o que hay que incluir más hombres, no, estoy hablando de que igual el que haya pocas mujeres en ciencia y tecnología nos habla no de que las mujeres somos el problema porque somos la minoría, sino de que nos habla de que hay un problema que es la brecha de género. Claro. Entonces tienes que problematizar eso y no a las mujeres como una minoría. Exacto. ¿Algún mensaje que te gustaría dejar de cierre? Como algo que te digas a ti misma o... Que me diga a mí misma. Como para seguir, porque yo siento que una igual se tiene que convencer a una misma de que puede. Como de que es capaz. Cuando era chica, que igual soy chica, sí. Pero me arrepiento. Eres joven. Soy joven, sí. Cuando era más joven, cuando tenía como 16, 17, tenía ansiedad y entré mucho en esa como de, es que ¿qué pasa si lo que quiero en realidad está mal? Si hago algo mal, si fracaso, si cometo errores, si bla. Y me repetía mucho esta frase que leí en algún lado, que era de, cuando sabes lo que quieres, nunca vas a elegir mal. Me encanta, cuando sí. Sabes. Entonces, si tienen esa chispa, que la viven a puro oxígeno, así, a levantarla, a hacer una llama, a quemarlo todo. Se decreta. Pero alimentar esa llamita, porque algo te dice sobre ti, sobre el mundo, sobre lo que hace falta, sobre lo que tú puedes hacer. Entonces, eso que está dentro de ti, abrázalo y confiar nomás.
Sí. He quedado Es como inspirada. muy como lo que también dijo la pata. Sí, en Me el imaginé episodio como anterior. el elmo que está así, con llamas al fondo. Yo imaginé un Conquista el mundo. Claro, un fuego gigante así. Bueno, chicas, ese fue el capítulo de hoy. Vale, tus redes sociales para que te vayan a seguir. Sí, Instagram, chica rosadita. Chica.rosadita, ¿cierto? Chica.rosadita. Sí, Ya. en realidad ponen chica rosa y aparezco al tiro como en eso porque sí. Icono rosado de Chile. Sí, sí, todo. ¿LinkedIn no usas? O... Sí, Ah, ya. sí, Valentina Muñoz Rabanal. Y creo Ya. que es como el LinkedIn también, es como linkedin.com chica rosadita. Es que es tu sello. Sí, sí. Genial, muchas gracias, Vale. Y Gracias a ustedes. a nuestros, Muchas gracias. sí, a nuestros auditores les invitamos, ¿no es cierto?, a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a suscribirse, Me gusta perdón. hacer eso. así como- Suscríbete. Vamos. Sí, yo Ta, miro ta, la ta, producción tara. ahí como... Podemos tirar una... Me imagino. así. Planificando. Exacto, sorry. Sigan también las redes sociales de La Chispa Digital CL, y de Proyecto Alquimia, proyectoalquimia.cl. Y bueno, el Instagram también del podcast, que se llama Donde nace la chispa. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Ay, yo también. ¿Sí? ¿Todo?